Bienvenidos a la conferencia Preocupación por contagio de COVID-19, organizado por la consultora GEMA HRM y en esta oportunidad quien les habla Max Frank. Bien, para mencionar algo acerca de la conferencia, primero delimitaremos que esta conferencia va enfocado al personal netamente sanitario, personal de salud. Ahora sí, vamos a definir primero lo que es la preocupación por el miedo al preocupación por el COVID-19. Entonces, la preocupación es un estado en el que la persona siente inquietud de temor respecto a las consecuencias de contagiarse del virus, que puede llegar a afectar el estado de humor y las actividades diarias personales y profesionales. Esto quiere decir que el personal sanitario, que ha sido el personal de primera línea, enfrentándose al COVID-19, se preocupa o tiene una sensación de inquietud al saber que puede o puede ser víctima de contagio y este estado de contagio puede afectar o puede traer unas consecuencias, ya sea personales hacia él o hacia sus familiares o seres queridos que le rodean, ¿correcto? ¿Cuáles son los factores de preocupación? La falta de equipos de protección personal. Recordemos que cuando iniciamos la pandemia había escasez de equipos de bioseguridad, como eran las mascarillas, como eran los protectores faciales. No se sabía cómo funcionaba el virus. La sobrecarga laboral, el personal que ha estado en primera línea, como son el personal sanitario, ha estado expuestos a trabajos desde 12 a 16 horas, en los cuales han estado constantemente laborando sin descanso debido a que no había una gran cantidad de personal médico que pueda, y también de enfermeros, especialistas, etcétera, que puedan asistir al personal, a los enfermos por COVID-19. El control deficiente de las enfermedades preexistentes. Muchas veces, si es que yo era personal con sobrepeso, si es que era personal diabético, tenía personal con presión arterial alta, entonces estas enfermedades me ponían en una situación de vulnerabilidad frente al contagio, debido a que si yo sufría algún tipo de contagio, me iba a afectar más gravemente el COVID-19. Angustias por no contagiar a los seres queridos. Bien, y vamos a ver el caso de un estudio particular realizado en Perú, fue publicado en el año 2021, en este año, por el autor Carranza y sus colaboradores. Asimismo, la población fue 367 trabajadores de personal sanitario en Perú. ¿Y cuál fue el hecho más relevante de este estudio? Encontró que la preocupación por contagio y la carga laboral afectaban directamente al malestar psicológico dentro del personal sanitario. La preocupación por contagio lo hemos visto que es un estado de inquietud por tener o por saber cuáles serían las consecuencias posibles de contagiarme por COVID-19. La carga de trabajo, sabemos que el personal sanitario de Perú ha estado expuesto a jornadas altas de trabajo, ha tenido demandas que han tenido que suplir dentro del trabajo porque no se daban abasto, no había suficiente personal para atender. Eso era uno de los factores. No tenían la infraestructura adecuada para poder atender al personal por COVID-19. De repente no se contaban con los equipos necesarios. Asimismo, la gestión a nivel de gobierno general era todavía insuficiente porque no se sabía cómo se iba a comportar la pandemia o cómo se estaría comportando. Entonces, todo esto afectaba directamente a una variable dentro del personal de salud, que es el malestar psicológico. ¿Y qué es el malestar psicológico? Es un estado en el que se manifiesta un conjunto de signos de síntomas que indican una alteración psicológica, como la percepción de sobrecarga emocional, incomodidad, desasiego, ansiedad, depresión, por lo que este concepto permite obtener información sobre la autopercepción de pensamientos, sentimientos y comportamientos que podrían configurar un problema de salud mental. Esto quiere decir que el personal no iba a estar en condiciones necesarias o no va a estar en condiciones necesarias debido al malestar psicológico para realizar sus funciones adecuadamente. Esto iba a traer consecuencias. Entonces, si es que nosotros no sabemos manejar o no controlamos las variables psicológicas dentro del personal, también es un factor de riesgo para el control de la enfermedad, o bueno, en este caso el control de la pandemia por COVID-19. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos influir sobre el malestar psicológico? Si es que nosotros detectamos que la preocupación por contagio de COVID-19 afecta directamente el malestar psicológico, así como la carga laboral, lo que nosotros tenemos que hacer es involucrar directamente a los factores de preocupación. Esto quiere decir, dentro de la mayor parte posible, el sector de salud tiene que preocuparse por brindar los equipos de bioseguridad adecuados al personal.
tiene que brindar las capacitaciones adecuadas de cómo gestionar el tema de contagios, cuáles son los procedimientos, los protocolos deben de estar establecidos para atender a un personal, a un paciente con COVID-19, cuáles son los procedimientos que se deben de seguir, cuál es la limpieza que se debe seguir por bioseguridad. Asimismo, también brindar de parte, esto es por parte de las organizaciones, por parte de los colaboradores, si es que tienen preocupación por el contagio del COVID-19, ellos deben de establecer algún tema de protocolo de bioseguridad en sus mismos hogares. Si es que tienen algún ambiente disponible, poder aislarse después de trabajar hasta pasar un proceso de desinfección, ya sea con el baño, retirándose las prendas que ha llevado al trabajo, para poder evitar el contagio. De esta manera, la preocupación por COVID-19, por el contagio, no se va a limitar a un nivel de 0%, porque siempre va a existir una preocupación. Pero lo que sí se puede hacer, así como se trabaja en temas de seguridad, es la gestión del riesgo, brindarle cierta seguridad. Si es que pasa, si es que yo brindo cierta seguridad al colaborador, de que no, de que está siguiendo adecuadamente los protocolos de bioseguridad, brindo también una sensación de control al colaborador. Esta sensación de control me va a ayudar a que yo pueda estar más cómodo, más tranquilo en mi situación, en mi preocupación. Voy a tener cierta sensación de control y no voy a sentir que soy un agente o una persona que se va a la deriva y que muy probablemente de repente mañana o pasado me contagio y que genera esto angustia, no saber qué es lo que va a pasar conmigo, desesperación, si me voy a contagiar o no, y entonces comienza a haber una serie de ideas irracionales, comienza a haber una serie de preocupaciones, reacciones físicas, aceleramiento del ritmo cardíaco, sudoración. Entonces, para evitar todo esto, lo que se hace es la gestión adecuada del riesgo, tanto por parte de las organizaciones, en las cuales se puede brindar equipos de bioseguridad, mejorar la gestión, dividir a los pacientes en un área de COVID, como es lo que se ha realizado en estas épocas, cuando uno va a los hospitales, se ha manejado adecuadamente manejando emergencia no COVID y emergencia COVID. Asimismo, ahí estamos hablando ya de un proceso de gestión del riesgo. Asimismo, dentro de los hogares, el personal sanitario, brindar o tener protocolos de bioseguridad al ingresar después de llegar de los centros de trabajo, para brindar cierta seguridad, cierto control y de esta manera reducir los efectos psicológicos que se pueda tener por parte de los colaboradores del área de salud, al pensar que podrían contagiar o podrían contagiarse o podrían contagiar a sus seres queridos. Bien, el día de hoy hemos hablado que acerca de la preocupación por el contagio por el COVID-19 puede afectar de una manera al malestar psicológico de los colaboradores. ¿Y cuáles son las consecuencias de este malestar psicológico? Que al ser personal de primera línea, tendrían afecciones psicológicas que disminuirían su capacidad para poder realizar sus funciones. Asimismo, esta disminución de sus funciones, esta disminución de su capacidad para abordar sus funciones normales, involucraría una mala gestión de la pandemia del COVID-19, porque no tendríamos al personal de primera línea estable psicológicamente para atender sus funciones, para atender a los pacientes. Entonces, debemos de preocuparnos por una línea de salud mental o una gestión adecuada de la salud mental por parte del sector salud para brindar cierta sensación de control, cierta sensación de seguridad a los colaboradores al gestionar adecuadamente el riesgo de bioseguridad por contagio. Bien, eso sería lo que hemos hablado el día de hoy. La lectura recomendada está en la pantalla. Los autores Cristian Bedoya, Mónica García y Efectos del miedo en los trabajadores y la organización. Nuestros datos de contacto son los siguientes, si es que desean alguna asesoría personalizada. Y bueno, nos estaríamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.